Hemos trabajado, hemos presentado libros sobre la construcción social de las trayectorias de los jóvenes, sobre política, sobre, lo digo todo para que después los busquen, si no, el secundario vale. Yo digo siempre las presentaciones de libros son promociones, ¿no? Para que lean. Bueno, nosotros somos un equipo interdisciplinario. En el marco de nuestro programa se han desarrollado 13 tesis de doctorado. Nuestra investigación sobre este campo de la formación para el trabajo, de las relaciones educación, trabajo y juventud, eh, empezó planteándose el análisis de lo macroestructural, las políticas, el rol de las instituciones en la construcción de políticas y estratégicas y los sujetos y sus trayectorias. Siempre tratamos de poner en relación estos niveles, a veces con proyectos basados en uno de estos ejes, pero siempre yendo y viniendo y pensando que ni lo macroestructural era totalmente determinante. Creímos siempre en el rol de agencia de los sujetos y en el papel central de las instituciones en la mediación y co-creación de estos, estas relaciones entre educación y trabajo. A partir de este campo lo fuimos problematizando, ampliando, generando una mayor multidimensionalidad y entonces en estos años, y hace ya por lo menos 10, el género empezó a tener un lugar central y transversal. El género como una construcción social en constante evolución, que forma parte de las constantes dinámicas, digamos, de la historia, nos permitió analizar lo relacional. Fue un producto de un trabajo colaborativo y de acumulación de conocimiento que tuvo en la tesis de Verónica Milenar como un punto fuerte mm, de fortalecimiento de este eje de análisis que nos empezó como a atravesar a todas. Ahora estamos presentando por primera vez un libro que toma el eje de género como eje. Cada capítulo contribuye a debates específicos, cómo el género interpela en diversos contextos geográficos. Siempre tuvimos la suerte de tener como parte del equipo a investigadores e investigadores de otras provincias de la Argentina y también diversos sectores de actividad, que también nos pareció importante entrar en estos submundos del trabajo, porque cada uno tiene sus reglas del juego, más allá de aspectos estructurales que nos atraviesan a todos, ¿no? Nuestro libro se organiza en tres ejes principales: el eje de las políticas públicas, con la relación de género, educación y empleo, hoy día un gran desafío. Las trayectorias de individuos y de grupos, destacando experiencias y desafíos relacionados con la formación, el desarrollo profesional, pero al mismo tiempo con esta capacidad de agencia de los sujetos y de los colectivos en la transformación de la realidad y la socialización profesional, o sea, la adquisición de identidades profesionales en el marco de las biografías, con dinámicas y desigualdades persistentes. Vamos a hacer aquí una presentación con comentaristas muy destacadas y destacados, que agradecemos mucho la presencia. Ahora voy a dar la palabra ya a Delfina, que es la moderadora del panel, y quisiera terminar las palabras con un vínculo con otras disciplinas. Tal vez por casualidad, en los últimos meses estuve leyendo a Clarice Spector y a Vivian McGorning. Ambas desde diferentes puntos de vista toman el tema de género, Clarice más desde lo íntimo, y Vivian, bueno, una feminista destacada, autora también de ensayos y de ficciones, ¿no?
El libro de Vivian, Apegos Feroces, que tiene que ver con las relaciones con su madre y con otras mujeres que construyeron su socialización de género. Eh, entonces ella misma, su madre, las vecinas de Bronx en los años 30, no solo muestra, podríamos tomar ese libro y atravesarlo por el nuestro, ¿no? No solo muestra las identidades de género que se escenifican y se reiteran a través de interacciones sociales y culturales, sino también que ahí aflora lo que también queremos destacar de este libro, que es las resistencias y la subversión de las normas de género, mujeres que no son solo víctimas pasivas de normas, patrones ancestrales, sino que tensionan las instituciones, tensionan las relaciones, discuten el poder y cuestionan estereotipos de género para lograr, en este caso, movilidad ocupacional. Y entonces este aspecto de las resistencias lo queremos destacar, especialmente en este contexto sociopolítico en el que estamos viviendo, donde el propio acto de presentación de este libro es un acto de resistencia. Así que bueno, disfruten la presentación. Bueno, buenas tardes. Una alegría ver tanta gente reunida para pensar y discutir un poco sobre estos temas. En primer lugar, les voy a contar brevemente un poco la estructura que tiene el libro, también para nombrar a quienes han sido partes, autores, autoras del volumen. El eje de políticas, como dijo Claudia, está compuesto por 3 capítulos. El primero lo escribió Verónica Milenar, que analiza las iniciativas para el desarrollo de una mayor equidad de género en la educación técnico-profesional, comparando 3 países, Argentina, Colombia y Chile. El segundo capítulo es sobre políticas empresariales de género en el sector hidrocarburífero y experiencias laborales de trabajadoras petroleras. Lo escribí yo, Delfina Garino. El tercer capítulo de esa sección es un capítulo sobre España, sobre políticas para la igualdad de género en la educación y la formación profesional, escrito por Francesca Salvamut y Elena Quintana Murci. En el eje de trayectorias, Eugenia Roberti, Silvia Martínez y Claudia Jacinto eh, escribieron un capítulo sobre aspiraciones y expectativas de varones y mujeres egresados de escuelas técnicas de ciudades pequeñas. Mariana Sosa y Sabrina Ferraris presentan un capítulo sobre desigualdades de género en trayectorias en TICS, en CABA, desde una perspectiva cuantitativa. Verónica Milenar, José Poser y Luciana Maccarini abordan las trayectorias de mujeres en tecnologías desde una perspectiva analítica cualitativa. Y por último, en el eje de socialización profesional, el primer capítulo corresponde a María Paola Sevilla y María José Montesinos, que analizan docentes mujeres en la ETP masculinizada de Chile. El segundo capítulo fue escrito por Claudia Jacinto y Iris Schwartz. Es sobre la socialización profesional de género en carreras STEM, en especial orientado al sector de la construcción. Y el último capítulo del libro es un análisis sobre la dimensión emocional en las Women in Game Jam, un evento sobre videojuegos, escrito por Ivana Bachmanovsky. Creo que lo dije bien. Bueno, la idea ahora es darle la voz a nuestros comentaristas. Van a tener 20 minutos. Yo voy a hacer la guafiesta del cartelito. Les voy a avisar cuando queden 5 y 2 minutos. Em, bueno, en primer lugar, va a comentar Hernán Palermo. Él es antropólogo por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en antropología por la misma universidad. Actualmente es investigador independiente del CONICET en el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales, el CEIL del CONICET. Es docente en la UBA y en la UNAG y director de la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo.
Presenta publicaciones en distintas temáticas, varias vinculadas a la producción de masculinidades en distintos sectores productivos. Bien, estamos perfecto. Ahí estamos, bien. Bueno, antes que nada, bueno, gracias por la invitación. La verdad que siempre presentar un libro y que a uno lo honren con la invitación para ser presentador, comentarista y estar aquí es una felicidad enorme. Y siempre que sale un libro es una felicidad, ¿no? Un libro implica mucho trabajo, mucho tiempo, muchas horas de reflexión y me parece que ya es un evento de sí para festejar. Y lo otro, bueno, estar aquí también en el IDES es un placer estar aquí en esta actividad. Eh, Pensando en el libro, yo voy a decir unos comentarios generales y después me voy a puntualizar en los textos que puntualicé, que Delfina me sugirió que puntualizara. Yo leí todo el libro, me parecía que era una obra para leerla en su completud. Y en primer lugar podemos decir que es un libro que plasma muchísimo trabajo investigativo. Se puede ver en cada uno de los capítulos del libro que hay conocimiento acumulado del mundo del trabajo, en particular sobre experiencias formativas laborales en Argentina. Exceptuando el primer capítulo de Verónica, que es un texto de comparación Argentina, Chile y Colombia, y el capítulo 3, que es sobre, particularmente en España. Esto que digo lo quiero subrayar, dado que en el contexto difícil de Argentina en la actualidad, en la que estamos, en particular para las ciencias sociales, muchas veces las ciencias sociales son vistas como carentes de aporte. Y aquí me parece que este libro, esta investigación que encierra este libro, es vital para producir políticas públicas orientadas al mundo del trabajo. Yo esto lo quiero decir como muy categóricamente. Me parece que para entender, para llevar adelante políticas de gestión del mundo del trabajo, me parece que este libro hace unos aportes muy importantes. De hecho, la misma introducción del libro lo plantea claramente, que dice cuando estas políticas de gestión del trabajo en clave de género. Cuando estas políticas son promovidas a través de legislaciones desde los estados, se generan abordajes de género más amplios e integrales en las organizaciones productivas que cuando estas son decisiones voluntarias por parte de las empresas, ¿no? Me parece que acá hay una clave fundamental, una potencia del texto que expresa, además de conocimiento, continuidad, tiempo, trabajo, reflexión, articulación, escritura, en definitiva, planificación de mediano y largo plazo, como recién lo planteaba Claudia, que es lo que necesita la producción de conocimiento científico, ¿no? Y que en gran medida hoy está en crisis esa planificación. Por otra parte, me parece que encontramos en los 9 capítulos un mapa, o mejor dicho, un rompecabezas del panorama laboral hoy en Argentina. Se investigan distintas profesiones, mujeres con orientación técnico-profesional en el mundo de las tecnologías, mujeres en ámbitos industriales tradicionales como el mundo de los hidrocarburos, mujeres egresadas en escuelas técnicas, sector docente, mujeres profesionales. Es decir, hay un mapa muy pormenorizado de varios sectores del mundo del trabajo en la Argentina. Eh, y por otra parte, me parece que el libro, la obra, vuelve a ratificar una vez más que no hay forma de comprender el capitalismo contemporáneo si no lo hacemos desde una perspectiva feminista, ¿no? Sin entender cómo las gramáticas del género modelan sujetos y cómo éste modela y opera los ámbitos de formación y los espacios de trabajo, es imposible comprender el capitalismo contemporáneo. Me parece que acá ya hay una tesis que se afirma en este libro. Y podemos decir tal como plantea Silvia Federici, una autora que para mí es muy importante, el patriarcado encuentra en el capitalismo una polea de transmisión inédita desde el mismo momento de la llamada de acumulación originaria. Me parece que acá hay una fuerza que el libro transmite. Y por otra parte, el libro es otro elemento que se puede leer en esta clave, que es un despliegue de conocimiento metodológico muy importante, porque ahí encontramos en el libro metodologías cuantitativas, metodologías cualitativas, estudio de trayectorias de vida, estudios comparativos, etnografía digital. Es decir, hay realmente acá un despliegue metodológico digno de usarlo en cualquier taller de tesis, porque encontramos muchas técnicas de investigación en el libro. El libro intenta develar a lo largo de todas sus hojas, o tensionar, problematizar, aquello que planteó Joan Scott, ¿no? Mover, remover o pensar de forma crítica las estructuras simbólicas de poder
más resistentes, recurrentes y arraigadas en nuestras sociedades occidentales, que son las relaciones de género. En particular, cómo éstas se estructuran y operan en los empleos y en la formación para el empleo. Ya metiéndome más en el texto que me tocaba, el texto de Delfina, que se titula ¿Cómo me quieren mujer si no aceptan que sea mujer? Políticas empresarias de género en Vaca Muerta. Este forma parte de la primera parte del libro, no tiene 3 partes el libro. La primera parte de esta es Agendas de género en las políticas de formación. Este texto aborda un caso del sector petrolero y gas emblemático, en particular la cuenca neuquina de Vaca Muerta, un sector que podríamos decir mayormente o casi completamente masculinizado, donde predominan representaciones profundamente androcéntricas y donde las necesidades de la acumulación de capital imponen una particular manufactura de la masculinidad. El texto plantea una hipótesis, hay unas hipótesis que plantea el texto que a mí me interpeló muchísimo y me parece que está buena para seguir profundizando, es que, y es bien interesante, es que hay las agendas de igualdad de género, hay algunas empresas, vio Delfina, que llevan adelante de mejor manera las agendas de igualdad de género, por ejemplo, empresas internacionales o YPF misma, pero que empresas de capitales de origen nacional, sobre todo que prestan servicios, ahí hay un retroceso o hay poco avance en las agendas vinculadas a la cuestión de género. Ahí hay un elemento, una hipótesis interesante. Y lo otro que dice Delfina es que respecto a la segmentación vertical, las mujeres tienen una presencia en las escalas jerárquicas del 18%. Ahora bien, eh, el corazón de la operación, del proceso de trabajo, que representa el 40% de la fuerza de trabajo del sector, solo emplea 5% de mujeres, ¿no? Aunque también aclara Delfina en su texto que este número ha crecido en los últimos años. La hipótesis que plantea el texto es que las compañías estarían desarrollando políticas para incorporar mujeres en los directorios y cumplir los objetivos de diversidad exigidos por el acceso al crédito internacional, ¿no? Yo agregaría, eso ya no lo dice Delfina, lo diría yo, es que en el corazón del negocio, o sea, la operación técnica in situ, lo que podríamos decir coloquialmente el pozo de perforación, en el pozo de perforación, el imperativo de la masculinidad sigue siendo la herramienta más efectiva para las políticas empresarias, ¿no? Por ejemplo, durante la renegociación que hubo en el 2017 del convenio colectivo de trabajo en el yacimiento de Vaca Muerta durante el gobierno de la Alianza PRO en 2017, yo pude analizar que el retroceso de derechos en gran medida encontró una traductibilidad en el campo, en el pozo, en clave de ejercicio de masculinidad. Es decir, el levantamiento, por ejemplo, de las restricciones a trabajar en altura a partir de determinada velocidad del viento, o la continuidad del trabajo con cuadrillas incompletas, robusteció un código de la masculinidad. Podríamos decir, parafraseando a Rusa y Bhattacharya, que plantean que ambas, que el capitalismo, para el capitalismo, la institución más confiable para la reproducción de la fuerza de trabajo es la familia heteronormativa. Podemos decir que para los intereses empresarios en el pozo, el imperativo de la masculinidad sigue siendo la herramienta más confiable a desplegar las demandas laborales, ¿no? El proceso de trabajo está en sintonía con ese imperativo. La organización de la jornada de trabajo en turnos rotativos, la dureza de las condiciones del trabajo, la misma tecnología, como diría Judith Bachmann, ¿no? Está moldeada por ese imperativo de género, ¿no? Todos estos elementos son expresión, sin lugar a dudas, de la codificación explícita, diría Jean-Paul de Godemar, de los intereses empresarios, vinculados vinculados orgánicamente a este imperativo de la masculinidad. Bueno, aquí comentario respecto al texto de Delfina. Respecto a los otros 2 textos que me tocaban, ya forman parte de lo que podemos decir una tendencia hegemónica del capitalismo contemporáneo. Un autor, un antropólogo, Gustavo Luis Ribeiro, habla del capitalismo electrónico informático para poder entender de qué estamos hablando. Antes, aquí ya son los textos, nos referimos al texto de Verónica, de José y Luciana, ¿no? Y el texto de Ivana Bach, para no nombrar el apellido, ¿no?
se meten, esos textos, ambos textos, se meten en un universo clave de trabajo, ¿no? Estamos hablando de espacios de trabajo que hoy forman parte del nuevo modelo de negocio, según Snisek, en el capitalismo contemporáneo. Y que varios autores intentan conceptualizar a partir de diversas categorías que fluyen en distintos autores y autoras que trabajan estos temas. Y encontramos categorías como capitalismo electrónico informático, que lo dije hace un rato, capitalismo cognitivo, capitalismo informacional, capitalismo biocognitivo. Es decir, dentro de estas definiciones encontramos innumerables debates sobre el carácter del trabajo, sobre la ley del valor del trabajo, lo que produce el trabajo, pero en lo que estas nociones coinciden es que ponen el acento en el lugar estratégico, ¿no?, de la dirección hegemónica que tienen las tecnologías de la información, las tecnologías telemáticas o las tecnologías algorítmicas. Ambos textos podemos decir que investigan a aquellos trabajadores y trabajadoras sobre todo, que están detrás de la plataforma, ¿no? Podríamos decir aquellos trabajadores y trabajadoras que están detrás de la plataforma, los que producen el software, por ejemplo, y los que trabajan o laboran con la plataforma, Rappi, Uber, Workana y demás. Ahí me parece que podemos hacer una diferenciación, ¿no? Y en el caso del texto Ivana, aquellos que producen videojuegos. Respecto del texto de Verónica, de José y de Luciana, que se llama Trayectorias de Mujeres en Tecnología, la elección, las estrategias de formación y las desigualdades de género, forma parte de la segunda parte de Trayectorias Educativas Laborales. El texto analiza la industria informática argentina en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no?, como campo, Córdoba, Chaco y Corrientes, ¿no? El estudio de casos abarcó a mujeres de diferentes edades, que van de 18 a 66 años, y con capitales educativos heterogéneos. Eh, Hay que decir que esta es una industria que encontró en la pandemia de COVID-19 un crecimiento inédito, inusitado. Podríamos decir son en gran medida los ganadores del periodo pandémico a nivel global, a nivel capitalismo global. Eh, Brasil y Argentina son los países más importantes a nivel regional en la cartografía de la región, con empresas que se denominan unicornios, ¿no? Esta figura del unicornio tiene que ver con emprendimientos tecnológicos que logran capitalizar sus proyectos superando los $1.000 millones y apela al carácter mítico de esa figura del unicornio, dando cuenta en cierta forma de lo fantástico de un corto periodo en que las empresas crecen, ¿no? Argentina y Brasil son los países más importantes en términos de concentración de empresas unicornios. En Argentina el fenómeno de las empresas unicornios ha penetrado fuertemente, ¿no?, este tipo de empresas, demandando importantes uso intensivo de tecnologías y por lo tanto demandando también fuertemente innovación y fuerza de trabajo. De hecho, Argentina aloja eh, una de las empresas emblemas, podríamos decir, del sector de software, de las empresas ex unicornio, que es Mercado Libre, que es una de las empresas más importantes, si no la más importante de América Latina, y que en cierta forma es el emblema insignia de este universo de capitalismo cognitivo, capitalismo electrónico informático. Eh, Hay otras más en Argentina, está Globan, bueno, aquí que la investigó en su tesis Denise, está OLX, Autocero, Ualá, hay muchísimas empresas denominadas unicornios y que en gran medida, como decíamos, fueron las victoriosas del periodo pandémico. Son las ganadoras, podríamos decir. Y acá hay un elemento que quiero como subrayar del texto como me parece central. Las autoras, autores plantean que obviamente estas empresas cada vez demandan menos, digamos, titulación universitaria. Y que en gran medida hay como tres formas de formación, de heterogénea formación, pero enumeran tres formas de formarse para entrar al sector, al mundo del trabajo. En primer lugar, obviamente, las tecnicaturas secundarias, terciarias y las carreras universitarias del sistema educativo público-privado, cursos de capacitación y certificaciones no formales, y la otra cuestión es las prácticas autodidácticas. Y acá hay una pregunta que me interesa como plantear,
que me surge y que también surge en el capítulo 4 cuando plantean estudiar o trabajar, que es una pregunta fundamental para la Argentina, un país periférico, con pretensiones históricas de desarrollo industrial, hoy capaz menos, donde el estudio es o ha sido un mecanismo potente, sí, mira que estoy en 15, mira, potente dinamizador del ascenso social, ¿no? No por nada la Argentina cuenta con robustas universidades centenarias o más que centenarias como la de Córdoba, sistemas científicos tecnológicos potentes, aún a pesar de todo lo que sucede hoy en el contexto actual. Según el texto, en 2000 a partir de las consultadas por la investigación, en 2009, más del casi el 88% de las mujeres siguieron estudios superiores. Yo me preguntaría, hoy el 2025, ¿cómo sería ese porcentaje de esas consultadas? ¿No? En un contexto donde la noción de emprendedurismo se expande con fuerza como parte del proyecto cultural político del capitalismo electrónico informático. ¿Qué lugar ocupa la formación superior? ¿No? Como pregunta. Más aún, en un contexto en el que crece la especulación financiera, como parte de una práctica extendida a pequeña escala, sobre todo en los jóvenes y en las jóvenes, ¿no? ¿Dónde queda la idea de la formación superior en esa agenda de futuro? El concepto de monetizar la educación financiera, un contexto en el que crecen los youtubers y los influencers financieros, ¿no? Esto se ve acompañado por la proliferación de aplicaciones cada vez más accesibles para operar en el mercado financiero, cambiar divisas, comprar criptomonedas y otras operaciones que antes eran de mucha complejidad, ¿no? La pregunta es, en estos entornos y en este contexto, ¿dónde queda esta idea muy instalada de, podríamos decir, mi hijo el doctor, ¿no? La idea del estudio como una dinámica de ascenso social en la Argentina, en un país con una historia particular, ¿no? Respecto a eso. Por otra parte, a través de la noción de emprendedurismo se consolida un fuerte imperativo de masculinidad. Es otra de las elementos que me trae a pensar el texto de las compañeras que estoy comentando. En los contextos meritocráticos, los sujetos combinados a hacer más de lo que se espera, es decir, a desplegar una capacidad de poder ilimitado de rendimiento y productividad, son aquellos que pueden ejercer una normativa de la masculinidad. El mérito interpela un deber poder siempre más a mostrarse y probarse en las capacidades y las potencialidades que redundan en un imperativo de la masculinidad vinculado a la autoexplotación laboral. Entre los atributos naturales de la masculinidad, señalará Eleonor Faur, por ejemplo, que se ajustan a la noción del mérito, encontramos la productividad, la iniciativa, la asunción del riesgo, capacidad de tomar decisiones, ¿no? También se destacan atributos como el liderazgo, la autonomía, entre otras características que tienen que ver con el imperativo de la masculinidad. Es decir, se produce una subjetividad meritocrática asociada a un imperativo de la masculinidad construido a partir de la intensificación del estado de sí mismo. Es decir, se configura un imperativo de la masculinidad que opera en la construcción de un sujeto de rendimiento asociado a los criterios del proceso del trabajo. La masculinidad y la meritocracia se funden en un núcleo de sentido que forman un soporte privilegiado en la producción del valor para esta industria. Y lo otro es que el texto de las compañeras da cuenta de cómo las mujeres deben, en cierta forma, performatear en este contexto ejercicios de masculinidad para poder construir itinerarios exitosos de trabajo en estos territorios. Bueno, ahí tengo una anécdota que la voy a dejar para más adelante, de alguna vez que entrevisté a una muchacha en Mercado Libre y me decía, bueno, yo siento la necesidad cuando jugamos en el FIFA de siempre tener que ganarle a todos los varones, ¿no? En el territorio de ellos. Así de claro me lo planteaba cuando la entrevistábamos. Y por último, en los últimos minutos, el texto de Ivana, Las Woman Game Jam, eh, un análisis etnográfico sobre su dimensión emocional, forma parte de la tercera parte del libro. Es un texto muy interesante que investiga un caso novedoso y poco explorado, ¿no? La producción de videojuegos, un caso poco explorado pero en crecimiento en el ámbito académico, en particular las trabajadoras que participan en el evento Women Game Jam, un evento internacional y anual que en nuestro país se produce de manera virtual, orientado a mujeres, disidencias, cuyo objetivo, dicen, es fomentar la participación de mujeres en la industria de los videojuegos. La Woman Game Jam es una maratón para el que no conoce, una maratón de desarrollo de juegos. La propuesta consiste en planificar y crear un juego digital o analógico de mesa o patio basado en un tema que permanece en secreto hasta el comienzo del evento. Es importante aclarar que no es una competencia,
sino que los grupos, no hay grupos ganadores, digamos, ¿no? Diría el texto. La Women in Game Argentina es quien se encarga de la organización y esta es una comunidad de la industria de videojuegos en el país que nuclea mujeres, disidencias y ponen en el acento en esta construcción de un espacio seguro. Lo primero que quiero remarcar, 3 minutos voy a robar. Lo que quiero remarcar es que este texto hace uso de la etnografía digital. Digo, ¿qué pasa? Nosotros que venimos trabajando en el SAIL con esta noción, ella es un poquito más conocida, pero es un enfoque que podríamos decir pone en tensión una tradición antropológica, esa tradición que obligó a los antropólogos de sillón salir de los sillones y conocer las sociedades occidentales y construir metodológicamente esa autoridad etnográfica que es el estar ahí. Eso lo pone en tensión, ¿no? Porque ya no estamos ahí de distintas maneras. Quizás hay que pensar que podemos estar ahí de muchas maneras y el mundo de las tecnologías hoy es parte indisociable de nuestras interacciones sociales, las redes sociales, el WhatsApp, Instagram, etcétera. Es decir, podemos decir, tal como dije al comienzo, que no podemos comprender importantes elementos del capitalismo contemporáneo si no lo hacemos de una mirada feminista. También puedo decir que nos vamos a perder un montón de situaciones de relaciones sociales humanas si no empezamos a mirar estos espacios offline, ¿no? Me parece que son vitales. ¿Cuánto tiempo transitamos en esos espacios? Es muchísimo. ¿Y cuántas relaciones se producen en esos espacios? Por eso el estar ahí, bueno, hay que ver de qué manera estamos ahí. Y el texto, por otra parte, problematiza lo que llama la dimensión emocional en relación a una categoría nativa que Ivana trae, que es la idea de espacio seguro, que plantea un evento, plantean que eh, mm, hay que estar resguardado de lo que ella llama de las prácticas de crancheo, ¿no? Que es trabajar indefinidamente, aunque también sucede. Es un espacio seguro, podríamos decir, de cierta protección de los imperativos de la masculinidad. Se plantea un espacio seguro donde también plantean que se puede, en cierta forma, expresar los sentimientos y hay un espacio en particular para llorar, que me parece bien interesante ese elemento. Hay ciertas recomendaciones de cuidado, ¿no? Que plantean las presentadoras del evento, que a principio parecerían ir a contramarcha de lo que sucede en una empresa hegemónica como Mercado Libre, por ejemplo, que es algo que conozco, donde eh, pareciera que como decía hace un rato, estamos hablando de prácticas disidentes, subversivas. Aunque también quiero decir en que en Mercado Libre estas cuestiones de la cuestión de emociones, de las prácticas del ocio, del cuidado, Mercado Libre y otras empresas también lo fomentan como lo que llaman institucionalización del ocio. Hay espacios donde los trabajadores también expresan lo que sienten y pueden llorar tranquilamente. Y como dice ahí, la compañera Delfina, un minuto. Algunas entrevistas que quiero reponer del texto de Ivana. Por ejemplo, dice palabras como ganas de conocer a otras personas, trabajar en equipo y aprender de forma colectiva, aprender de los errores. Son sentidos que aparecen en las entrevistas de Ivana. Y yo diría, por ejemplo, Mercado Libre tiene lo que llama un ADN Meli, se llama, son 5 preceptos. Y se dice, se compite en equipo, se trabaja en beta continua, se trabaja siempre al máximo y divirtiéndose, se ejecuta con excelencia, se respeta al otro. Es decir, hay cierta manera, hay un macheo, podríamos decir, entre los sentidos que Ivana puede observar en el campo de investigación y en lo que yo podía ver, por ejemplo, en Mercado Libre, que es tendencia hegemónica absoluta. Y aquí lo que quiero decir quizás, para finalizar, es que estamos en presencia de la consolidación de cierto sentido emprendedor reificado, quizás, que se reponen en espacios a priori que parecieran que tensionan las lógicas hegemónicas. La noción de emprendedurismo emerge con fuerza central en el marco del capitalismo cognitivo. Y ahora sí, para culminar y culminar, también muchas veces la noción de emprendedurismo digamos, también es transportada muchas veces por cierta idea de empoderamiento de las mujeres, de incorporación al sector de las tecnologías. Muchas veces la idea de empoderar mujeres para incluirlas en el sector, lo que está haciendo es, en cierta forma, reificando sentidos, la idea de empoderamiento quizás a priori que tensione, pero reifica sentidos muy fuertes vinculados al sentido del sujeto emprendedor, que como decía hace un rato, para mí y para nosotros, allí en el CEI donde trabajamos, es parte del corazón
político, cultural del proyecto de este capitalismo contemporáneo que estamos viviendo y que cada vez es más descarnado. Pero así para finalizar, felicitar a las autoras, eh, que es un libro fantástico, hermoso y recomiendo muchísimo que lo lean. Bueno, muchas gracias, Hernán, por tu comentario. Paola, ¿nos escuchás bien? ¿Estamos bien con la conexión? Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, entonces le vamos a dar la voz a María Paola Sevilla, que está presente pero desde Chile. Ella es economista y doctora en educación. Actualmente es profesora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y editora general de Pensamiento Educativo, revista de investigación educacional latinoamericana. También presenta numerosas publicaciones, varios sobre becas, brechas, perdón, de género en STEM. Adelante, Paola, gracias. Hola Delfina, Claudia, Verónica, un saludo a todos los presentes. Me hubiera gustado estar de manera presencial con ustedes, además que hace mucho tiempo que no voy a Buenos Aires, estaba sacando cuentas y la última vez fue en el 2018, precisamente a un simposio organizado por Preyet, donde presenté uno de mis primeros estudios en la agenda de investigación sobre la problemática de género. Esto fue en el 2018, han pasado varios años y estoy acá luego de haber realizado algunos estudios sobre género y uno de ellos tuve la satisfacción de poder publicar en este libro. Entonces quiero agradecer por dos cosas. Primero, por haberme invitado a ser autora de uno de los capítulos de este libro, está precisamente en la parte 3. Y segundo, por la invitación a poder comentar el texto, hacer una mirada, hacer una lectura transversal. Y acá voy a poner el foco en tres capítulos que precisamente tienen una mirada regional, una mirada externa argentina. Es el primer capítulo de Verónica Milleray, donde hace una comparación entre Chile, Colombia y Argentina. El segundo capítulo es sobre las políticas de igualdad de género en la educación técnica profesional en España. Y finalmente el tercer capítulo es mi capítulo del libro, que lo escribimos junto con María Jesús Montesinos, en el cual damos cuenta de las experiencias de las docentes mujeres en sectores altamente masculinizados en el contexto chileno. Estos capítulos del libro, pese a responder a sistemas de educación técnica profesional que se caracterizan por tener distintos arreglos institucionales, nosotros sabemos que la educación técnica varía de manera muy distinta entre países, mucho más que lo hace la educación académica. Pese a estas diferencias, comparte la problemática general de la segregación de género. Y eso es interesante. Al poder leer los tres capítulos, uno se da cuenta que aquello que está sucediendo en los distintos espacios de formación para el trabajo es transversal, independientemente de la manera en la cual se organiza la provisión de esta educación. Y estos tres capítulos también no solo nos permiten tener esta mirada regional comparada, sino que también nos permiten articular distintos niveles de la problemática de género. Así, el capítulo de Verónica nos permite tener una mirada más a nivel de política pública, de agenda, porque pone el foco en las distintas iniciativas que se han implementado en los países. Luego, el capítulo que se contextualiza en España pone el foco más bien en el nivel meso y hace una problematización a lo que entendemos por educación mixta o coeducación. Entonces, entra a las instituciones a través del currículum. Y finalmente, el tercer capítulo, al resaltar las experiencias de las docentes mujeres, entra a un nivel individual. Entonces, creo yo que estos tres capítulos que me ha tocado comentar no solo nos permiten tener una mirada comparada, sino también articular estos niveles macro, meso y micro, donde la formación para el trabajo está interpelada por el género, ¿sí? Y acá también quiero precisar que la formación para el trabajo acontece no solamente en el puesto del trabajo, sino también en los espacios educativos. Y así es como estos tres capítulos nos dan una mirada tanto del sistema escolar, lo que ocurre en la educación superior y lo que ocurre en la formación para el trabajo.
Para empezar, y ya poniendo el foco en cada uno de los capítulos, el capítulo de Verónica, que sí que titula Las mujeres en la educación técnica profesional, orientadas a las tecnologías en Argentina, Chile y Colombia, iniciativas para una mayor equidad de género. Como su nombre lo indica, este capítulo pone el foco en el sector tecnológico, hace un zoom, y yo quiero rescatar el trabajo de Verónica para sistematizar con pulso las estadísticas sobre la participación de mujeres en estos programas. Muchas veces en la educación técnica, cuando nosotros tenemos estadísticas de género, las tenemos a nivel de sistema, ¿no? Y no a nivel de programas. Entonces nosotros acá en general nos acercamos al 45-50, dependiendo del contexto, pero esta mirada mucho más fina a nivel de programa no es en general algo que sistematice en todos los países. Entonces Verónica acá hace el esfuerzo por sistematizar las estadísticas en estos 3 países y también en distintos espacios, ¿no? Como cuál es la presencia de las mujeres en tecnología, en la educación media, en la educación superior y también en los programas de capacitación. Pero Verónica no se queda en este análisis de estadísticas para mostrar cuán segregada por género está la educación técnica profesional, sino que también hace una sistematización de todas las políticas públicas que se están implementando en la agenda de género, algunas de las cuales con soporte del sector productivo, y da cuenta cómo a través de estas políticas se está incentivando una mayor participación, es la promoción al acceso, hay acciones afirmativas como cuotas de género y también el acompañamiento a las trayectorias de las mujeres. Nosotros sabemos, ustedes seguramente han escuchado de la metáfora de la cañería rota. No solo es que las estudiantes mujeres en estos sectores asociadas a las áreas STEM son pocas, sino que van desertando a lo largo de su trayectoria. Sí, entonces Verónica da cuenta de las iniciativas que se están gestando en estos países para acompañar a las mujeres a lo largo de estas trayectorias. Sin embargo, se trata de iniciativas que no están articuladas y que, como Verónica lo señala, eh, no llega muchas veces a la sala de clases. Entonces son iniciativas que se quedan a nivel macro, están desarticuladas, y es necesario una incorporación más a nivel de núcleo pedagógico. Entonces, cuando nosotros llegamos a pensar en esta problemática desde el núcleo pedagógico, es decir, desde los docentes, el currículum, en presencia de los estudiantes. Y de esa manera, Verónica abre paso al segundo capítulo, donde el segundo capítulo sí hace una entrada al currículum. El segundo capítulo que voy a comentar es sobre políticas de igualdad de género en la educación técnica profesional en España. Las autoras, en este caso, hacen primero toda una narrativa del contexto favorable que hay en España a lo largo de estos últimos años para promover las políticas orientadas a la equidad y a la inclusión, pero pese a este contexto favorable, y yo creo que esto es lo interesante, la educación técnica sigue apareciendo altamente segregado en todos sus espacios. Y la baja participación de mujeres en estas áreas no solamente es preocupante, porque precisamente las mujeres estamos menos representadas en áreas que pueden tener una mejor inserción laboral y una mayor movilidad social, sino que también lleva a que, al ser tan pocas, las experiencias educativas de las mujeres se vean tensionadas. Entonces, también está afectando las experiencias. Y hay un tercer punto que las autoras rescatan, que es el hecho que la alta segregación de género en la educación técnica hoy día pone en tensión su atributo de una educación inclusiva. Nosotros siempre, cuando hablamos de la educación técnica a nivel del sistema escolar, a nivel de la educación superior, decimos que es una educación que recibe a todos aquellos que están dispuestos a trabajar en sus trayectorias. Es una educación no selectiva. En Chile, por ejemplo, desde que la educación técnica superior se amplió a propósito de un mayor financiamiento, las mujeres han aumentado su participación desde un 46% a un 54%. Hoy día las mujeres en la educación técnica superior son mayoría. Sin embargo, están concentradas en
cierto tipo de carreras y son precisamente aquellas que tienen los menores retornos. Entonces, este atributo de inclusión en la educación técnica profesional se estaría logrando a costa de la equidad de género, y eso es cuestionable. ¿Sí? Entonces, yo creo que es interesante el análisis que hacen las autoras al momento de problematizar esta alta segregación de género que se implementa en España, pese a tener un contexto político favorable. Y también pone en tensión y problematiza el concepto de educación mixta frente al de coeducación, ¿sí? Entonces da cuenta cómo se ha avanzado en educación mixta al no tener instituciones separadas de hombres y mujeres y tener a ambos en los otros niveles en la misma institución, pero en la educación técnica, si bien los estudiantes, hombres y mujeres, pueden estar en la misma institución, acá están en programas distintos, ¿no? Entonces, existe el desafío más bien de llevar a nivel de programa esta mixtura que nosotros tenemos, pero también de no solamente incorporar a las mujeres, sino problematizar el currículum, problematizar aquello que se está llevando en el aula, y eso es lo que hace la coeducación. Y las autoras plantean que la educación técnica tiene este doble desafío, ¿no? Primero, aumentar la participación de mujeres y luego, no es que un desafío sea primero que el otro, yo creo que se tienen que dar de manera conjunta y luego problematizar el currículum, problematizar la manera en la cual en la educación técnica se están construyendo los programas de estudio y nosotros tenemos una referencia al mundo laboral. La educación técnica, ese es su principal atributo, pero es un contexto donde la división sexual del trabajo está bastante marcada. Entonces, acá es como la educación técnica no replica esa diferencia, sino más bien contribuye a minorar y se convierte en la punta de lanza, ¿no? Entonces, yo creo que la educación técnica es la bisagra entre la educación, entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, y puede ser la punta de lanza para poder llevar buenas y mejores prácticas al mundo laboral. ¿Sí? Entonces, acá las autoras problematizan y ponen en relieve la relevancia de la formación inicial y continua de aquellos que ejercen como docentes en la educación técnica, ¿no? Entonces, da cuenta que esto no se puede lograr sin una formación adecuada, y acá me traslado al tercer capítulo que lo escribí junto con María Jesús Montesinos. Este tercer capítulo lo escribí en el marco de un proyecto Fondecí de 4 años que acabo de cerrar. Es un proyecto donde decidimos poner el foco en otro actor. En otros proyectos de investigación había puesto el foco en las estudiantes mujeres. Acá ponemos el foco en las docentes mujeres y nos preguntamos cuán claves son para el avance en la equidad de género. Nosotros sabemos que en el área de las matemáticas se habla del aporte que pueden hacer las docentes mujeres como modelos de rol y ayudar a las estudiantes a aumentar su percepción de sus habilidades y de esta manera cerrar las brechas. Sin embargo, este tipo de estudios están ausentes en la educación técnica. Entonces, lo que nosotros hicimos en este proyecto, uno de los primeros estudios fue estimar precisamente cuál es el impacto de las docentes mujeres en estas áreas, docentes que, como ustedes saben, no se formaron para ser profesoras, sino que vienen del sector productivo, eligen la docencia como una carrera y es en algún momento de sus trayectorias profesionales que dan este tránsito al sistema escolar. Muchas veces es un tránsito a tiempo completo y sin retorno. Entonces, lo que nosotros en este proyecto hicimos fue 2 cosas. Primero, estimar el impacto de las docentes y segundo, preguntarnos sobre sus trayectorias. Les voy a contar brevemente sobre el primero. Nosotros encontramos que las docentes mujeres aumentan la probabilidad que las estudiantes de educación media en estas especialidades altamente masculinizadas, en su paso a la educación superior, sigan carreras relacionadas, es decir, carreras STEM. Y esto lo hace principalmente en carreras de educación técnica de nivel superior, y encontramos que ayudan a cerrar la brecha en un 18%. Y lo más interesante es que este aporte lo hacen sin perjudicar a los estudiantes hombres, ¿no? Entonces acá estamos cerrando las brechas, aumentando las probabilidades que las estudiantes mujeres puedan seguir esas trayectorias. En cambio, los estudiantes hombres se mantienen con sus mismos niveles de
probabilidad de seguir. Y en esta segunda parte, y es lo que publicamos en el capítulo del libro, nos preguntamos acerca de las trayectorias de las mujeres. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para ingresar a la docencia? Nos encontramos que las motivaciones no son muy distintas a las de otro tipo de docentes, por ejemplo, docentes hombres en estas áreas o docentes mujeres en el área de servicio. En general, hay un reconocimiento de la habilidad por enseñar, que lo tuvieron en etapas tempranas, y ocurren eventos inesperados en sus trayectorias profesionales y una oportunidad de enseñar, una invitación que les llega en un momento determinado para poder ejercer, donde alguien reconoce sus habilidades, le invita a la docencia. En general, estos momentos que se tensionan en estas mujeres están debido a la maternidad, están debido a no poder conciliar el trabajo con la familia. Entonces deciden tomar esta decisión, y su ingreso a la docencia no es un ingreso fácil. Hay muchas tensiones porque aún menos que en el sistema productivo, sí que en el sector industrial, pero entran espacios que son altamente masculinizados y donde ellas tienen que validar sus saberes y adquirir otras, porque no estudiaron para ser profesoras. Entonces, ellas aprenden a enseñar mientras enseñan. Y en este capítulo, lo que nosotros tratamos de hacer es identificar las motivaciones que la llevaron a la docencia y también comprender esas experiencias. Y acá quiero terminar con algo interesante y yo creo bonito que encontramos. Estas docentes, el hecho de verse a sí mismas como modelos de referencia para sus estudiantes, les permite poder consolidar su identidad docente, y la docencia verla no como un acto de dar, de contribución social, sino también de recibir. Y esa motivación intrínseca es la que les permite resignificar ese tránsito desde la industria al sector educativo, y de esa manera se mantienen. Entonces nosotros ahora estamos produciendo otro artículo con los datos de estas entrevistas que realizamos, y lo llamamos Florecer, ¿no? Cómo las docentes o cómo las mujeres que por alguna razón salen de la industria, nosotros sabemos cuáles son las razones que pueden llevar a las mujeres fuera de la industria, florecen nuevamente como docentes y permiten contribuir a que otras estudiantes no salgan de sus rutas como ellas lo hicieron. ¿Sí? Entonces, acá tampoco no queremos dar cuenta que estamos frente a heroínas y que son mujeres que tienen que sacrificarse para que nuevas generaciones sí persistan en sus rutas. Entonces, en este capítulo y en lo que estamos escribiendo, también avanzamos a cómo desde la política pública se puede promover la presencia de docentes mujeres, pero manteniéndolas en la industria. Y para eso el esfuerzo del sector productivo, el sector educativo y la manera en la cual la docencia si puede ser entendida en la educación técnica profesional, es importante. Quiero agradecer y quiero felicitar a Verónica. Yo he dado cuenta quizás con mayor énfasis de este tercer capítulo, pero creo que es un compendio de artículos con un nivel de reflexión bastante profundo. Como lo dijeron también, los artículos son de distinto tipo. Algunos son artículos que recurren a fuentes primarias para poder levantar, otros más bien a fuentes secundarias, pero todos en conjunto permiten mapear la manera en la cual hoy día la educación técnica profesional, en sus distintos espacios de provisión, está siendo interpelada por el género. Y acá dejarlos simplemente cómo nosotros fortalecemos una educación técnica, una formación profesional que pueda ser inclusiva, pero no a costa de la equidad de género. Y ese es un trabajo de nosotros como investigadores para poder visibilizar esta problemática, y también, y esto es algo que Verónica lo señala en su primer capítulo, de poder identificar aquellas iniciativas que son las más efectivas. En materia de género, en la educación técnica profesional hay mucho que hacer, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Nosotros tenemos que saber cuáles son las teclas que tenemos que tocar para poder avanzar en este cierre de brechas, un cierre de brechas que no necesariamente nos va a llevar a una paridad de género. Yo creo que acá la paridad no es el objetivo, acá el objetivo es que las estudiantes en la educación técnica profesional puedan
realizarse siguiendo las trayectorias profesionales que ellas quieren. Si son en áreas STEM, Paola, bienvenidas. un Si minuto son más. en áreas de educación y salud, también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paola. Le cambié el nombre a María Jesús, le dije María José, así que disculpas para ella. Sí. No, presenté el capítulo, me sonó raro y me quedé medio enganchada con ese nombre y efectivamente lo he dicho mal. Bueno, muchas gracias, Paola, por tu comentario. Ahora es el turno de Laura Pautasi. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en gestión y planificación de políticas sociales por la UBA, doctora de la UBA, área de Derecho Social, investigadora principal del CONICET y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la UBA. Es directora del Grupo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas. También cuenta con numerosas publicaciones sobre género, cuidados, políticas públicas. Bueno, muy buenas tardes. La verdad, una verdadera alegría estar aquí. Agradezco especialmente a las autoras, a las compiladoras, pero a Claudia, que es muy gratificante por varias razones. Yo vengo de un campo distinto al campo en el cual se han concentrado los comentarios, sumamente valiosos, y voy a tratar de aportar una lectura complementaria, ojalá en esa línea. Lo primero que quiero felicitar es a la producción, ya se dijo aquí, de recuperar un trabajo de 18 años de un equipo de investigación, pero un trabajo serio, interdisciplinario, bastante difícil lograr ese diálogo interdisciplinario, y aquí se fue no solamente logrando, sino potenciando en términos del diálogo en contextos actuales donde está tan descalificada la labor en la investigación en general y particularmente en las ciencias sociales, y la mayor parte de las integrantes que son las autoras de este libro son investigadoras de CONICET. Y entonces me parece que en estos momentos es un punto importante para destacar, pero también dialogan con trabajos, tanto con experiencias como con investigadoras, tanto de América Latina, principalmente Argentina, Chile, Colombia, pero también iberoamericanas. Y entonces esa mirada de España, que si vamos para hacer un parangón con los momentos actuales, ese modelo español tan inspirador de los años 90 en el marco de las flexibilizaciones laborales, recuperarlo hoy en esta mirada de cuáles fueron los procesos que allí surgieron, me parece sumamente valioso. No solamente, insisto, por el debate académico y la experiencia comparada, sino también en el momento político. Pero también es muy política la decisión de tomar el periodo que el libro abarca, que es entre el año 2018 y el año 2023, que es un momento bisagra en estos debates, en la formación profesional, pero también de un movimiento feminista que estaba muy en la calle, no solamente a nivel local, desde el Ni Una Menos del 2015 en adelante, y luego todo el debate respecto al aborto entre el año 2018, la primera ronda de debates, y luego con la aprobación en el 2020, sino también en un momento de institucionalidad de género en el campo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, hoy disuelto, denigrado, y hoy, después de 40 años de transición democrática, Argentina no tiene un mecanismo para el ámbito de las mujeres. Entonces, me parece que la oportunidad también, en términos de periodo que abarca el trabajo, es sumamente valiosa como para pensar en ese momento de esa institucionalidad, pero también de un movimiento social fuerte, feminista, y en el marco también que la OIT aprueba el convenio 190 de acoso, contra el acoso laboral en el marco del mundo del trabajo, que Argentina lo ratifica en el año 2020, pero me parece que también esto condice con otro proceso que también atraviesa, aunque no esté mencionado, pero a nivel del debate global, que es el momento del Me Too, o esta interpelación fuerte que hacen las trabajadoras de la industria cinematográfica y que implica un parteaguas a nivel global en el mundo del trabajo. Ahí empieza un proceso muy importante y que ha llevado también a nuevas reconfiguraciones en este mundo del trabajo, particularmente sobre las situaciones de acoso laboral y de acoso sexual, y ese gran campo de las violencias que aparece en los distintos capítulos del libro. Uno de los puntos que converge en términos de las experiencias son las distintas situaciones de violencia, tanto de violencia de género como de otro tipo de violencias vinculados al mundo del trabajo. Y entonces allí también felicitar por la oportunidad del tiempo
pero también un punto que recuerdo con mucho cariño y agradezco otra vez a Claudia, que en uno de los congresos de ACET, allá hace varios años atrás, presentaron dentro del equipo uno de los primeros trabajos donde venían aproximando, que gran parte de eso se recupera, al menos en los capítulos y en la división de tareas que hicimos para leer el libro. Y siempre está esta idea muy, muy, no solamente generosa, sino que honesta como investigadoras de decir, no buscamos el género se nos vino encima. Y esto se recupera, eso lo hablamos en ese momento, en ese congreso de ACET, que fue realmente muy interesante todas las categorías, sino que se resignifica al punto tal de que no pasó solamente cuando el género llegó, sino que el género nos interpeló, quedó y ya no podemos mirar el mundo del trabajo sin una perspectiva de género. Y esto no es menor porque todavía tenemos un modelo androcéntrico en nuestra formación, pero también en la forma de aproximar las políticas sociales, que es más coyuntural respecto a las modas. Probablemente hoy, como tenemos una gestión gubernamental que niega no solamente el indicador y el impacto que tiene la perspectiva de género, sino también niega el acceso a derechos, es muy probable que esto empiece a perder en determinadas aproximaciones una entidad. Y para este equipo es transformador. Y esto también me parece sumamente valioso para rescatar. Y el tercer elemento más general, antes de ir a los capítulos que tuve el honor de leer, es que se hace en el marco de las desigualdades estructurales. Y esto tampoco es frecuente en el análisis, al menos yo no vengo de este campo, ni es mi campo principal de especialidad, pero en general no tenemos esa vinculación entre la formación profesional y las desigualdades estructurales. Desigualdades estructurales atravesadas desde un enfoque de género, pero también, al menos en los capítulos de Argentina, con un enfoque federal. Y esto también es un valor importante, donde también se van a tensionar si los retrocesos o los adelantos o aquellas trayectorias laborales y educativas son más virtuosas dados los contextos territoriales o por el contrario, y esas son variables bien interesantes que en las investigaciones y en ese trabajo tan detallado que va a interpelar entre trabajos cuantitativos, entre información primaria e información secundaria y trabajos cualitativos, también ponen en tensión. No necesariamente sectores más rezagados o provincias más rezagadas tienen menor calidad, por el contrario. Y ahí, con mi tonada cordobesa, voy a decir que mi experiencia de formación no necesariamente en las provincias haya niveles educativos más bajos respecto al contexto de las regiones metropolitanas. Entonces, me parece que ese también es un elemento que no es atravesado en el libro y por las investigadoras de la misma manera que se hace usualmente. Y ahí también un plus sumamente importante en esta categoría que coincidió con Hernán, pedagógica del libro. No solamente es un libro muy importante para talleres, sino como bibliografía y como bibliografía actualizada, y probablemente sean las últimas investigaciones empíricas que tengamos, y al menos también con el uso de ciertas herramientas de incidencia que se ha venido haciendo en todos los últimos años y donde el feminismo y la academia feminista no ha bajado la guardia, que no solamente necesitamos la perspectiva, sino también la información. Y entonces trabajar con encuestas del caso de Ciudad de Buenos Aires, poco trabajadas, poco exploradas y que contribuyen, por lo menos en un par de capítulos, también es un hallazgo importante. Y en esa dirección, más de los puntos generales, el otro gran aproximación, que me parece también una oportunidad muy importante de este libro, es desde la injusta división sexual del trabajo. Desde mi perspectiva, que trabajo particularmente los temas normativos, pero también los temas de cuidados, es muy clara la injusta división sexual del trabajo en lo que atraviesa, insisto, todavía me quedan algunos capítulos por leer, pero queda mucho menos visibilizada la perspectiva de cuidados, como ese otro gran núcleo reproductor de desigualdades. Y la pregunta importante allí, y que queda, al menos en los capítulos que yo trabajé, sugerida desde las experiencias de quienes están interpeladas, ya sea quienes han sido entrevistadas en sus procesos de formación
o en el caso del capítulo sobre las arquitectas, que luego me voy a detener, claramente es uno de los indicadores que se trata de esconder. Se trata de esconder el peso de las responsabilidades de cuidados para así de esta manera encontrarse más niveladas respecto a sus pares varones. Esto no es un impedimento para mi desarrollo, cuando claramente es un impedimento central en sus niveles de formación. Entonces allí me parece que hay una serie de perlas lindísimas en esta invasión por el género, que como dicen las autoras, pero además también me parece muy interesante la caja de herramientas conceptual que van incorporando desde esta dimensión transversal. Y allí, al menos en la aproximación que desde la investigación feminista venimos haciendo en el mundo de las relaciones laborales y en el mundo de las relaciones de cuidados, hay una serie de bibliografía novedosa que incorporan a lo largo del libro, que me parece muy interesante. Estaría faltando la otra, autóctona, pero aquí también tenemos un punto importante de incorporar esta bibliografía, y entonces me parece, y ahí la invitación a que podemos dialogar mucho más. Aquí ya está el producto del libro, de una etapa, insisto, bisagra en Argentina, y que nos permite también hacer ese diálogo con toda esa producción sociológica, antropológica y también jurídica respecto a lo que hoy la academia feminista está llevando en América Latina, al menos de la mano de las agendas de cuidado. Ahora bien, es interesante porque ambas, y esta invitación también tiene otro objetivo más encubierto, pero lo voy a sacar a la luz, es que estamos preocupadas desde las dos perspectivas en hacer incidencia. Y este también me parece que es un contexto en este momento, nada oportuno en Argentina, pero absolutamente necesario, pero sí es muy oportuno regionalmente. Porque, por ejemplo, de la mano de la agenda de cuidados, que es uno de los temas centrales en América Latina, no tenemos definiciones de puestos de trabajo de cuidado remunerado, ni tampoco de la aproximación del cuidado comunitario, acompañantes terapéuticos, servicios de apoyo domiciliario, en un mercado en expansión dada la transición demográfica acelerada, y ustedes son quienes tienen esas herramientas en base a esta experiencia para poder también contribuir en ese debate. Entonces me parece que tenemos muy linda perspectiva de trabajos para hacer en un futuro inmediato y sin financiamiento y demás cuestiones. Sí. Y ahí también hay otro punto que me parece, antes de entrar en los capítulos, importante en términos generales, y quizás una invitación en este diálogo con otra literatura, de pensar sobre relaciones sociales de género y no tanto de roles de género. En el libro hay una identificación muy interesante sobre los roles de género, lo planteaba Paola, lo planteaba Hernán también respecto, bueno, a este sedimento de masculinización muy fuerte que es funcional a ciertos segmentos ocupacionales, pero es interesante también pensar ese componente estructural de las relaciones sociales de género. Porque ese componente de las relaciones sociales de género hace que, así como el indicador género ya desde los años 80 en adelante fue más significante que clase social en los estudios de estratificación social, el indicador relaciones sociales de género nos está atravesando también a esa mirada de desigualdad estructural. Entonces me parece que ahí habría un punto importante en esta construcción también de conceptos que estamos ampliando. Es muy interesante todo lo que ustedes traen en el libro, así llevó muchísimo tiempo en el mundo del trabajo sacar el concepto de horas hombre y pasarlo a horas persona. Bueno, toda esa construcción es importante también pensar de dejar atrás esa mirada más funcional de los roles estáticos muy asociados a un modelo fordista, taylorista de producción, sino mirarlo en el campo de estas relaciones sociales de género estructurantes también de los puestos de trabajo y de los procesos formativos. Esto también como una invitación. Y ahí se cruza fuertemente porque al menos en el capítulo de Claudia y empiezo muy desordenada, atrás para adelante, pero en el capítulo de Claudia y de Iris Schwartz sobre me tuve que imponer la socialización profesional de género en las carreras. Ahí el caso de las arquitectas, que es muy interesante como construcción, como sector masculinizado, pero profesionalizado, y en esas trayectorias de vida que traen, es muy importante porque no llegan a ser una cohesión sindical
desde el feminismo, sino desde una empatía, que estaban todas bajo la misma situación. Y eso no está tan claro en muchos otros trabajos. Hernán hablaba del empoderamiento. Bueno, en el feminismo estamos hablando mucho sobre la emancipación, porque necesitamos la emancipación porque el empoderamiento es más individual y la emancipación es colectiva. Y ahí me parece que en ese capítulo, todos los capítulos que yo leí son preciosos, la introducción del libro es preciosa, en ese capítulo se ve muy claramente este enclave en mujeres profesionales, varias de sectores medios, pero no todas de sectores medios para este tipo de profesionalización, que la sororidad que construyen no es en base feminista, sino que básicamente es por situaciones en las cuales están transitando y terminan llegando a un lugar común de construcción, de que estamos todas en esta misma situación y tenemos que llegar a construir. Entonces ahí, y como este libro también busca hacer incidencia, me parece importante ir fortaleciendo estas lógicas de emancipación. Me queda muy poco tiempo, pero otro de los puntos que me parece muy interesante que identifican, y en el capítulo 4 de 9 años después de la escuela técnica, aspiraciones, expectativas de varones y mujeres en ciudades pequeñas, y aquí rescato el punto del contexto federal, hay testimonios de Hayal, de distintas regiones. Encontré uno de la provincia de Córdoba, que es un pueblo que tiene muy ricos chacinados, y me pareció genial. Claro, me olvidé el nombre, Morteros, exactamente. Mi padre tenía algunos parientes también allí. Es súper interesante ver esto que yo planteaba, la variable calidad, cómo juega en estos contextos, que es mucho más compleja que los clásicos estudios también de abordaje sobre impacto y sobre las tan cuestionadas hoy pruebas de rendimiento, sino que lo que cruza allí son las expectativas puestas en contextos tan dispares. Y ahí me parece que es muy interesante el rol que juegan las mujeres esta formación técnica, tanto como una formación que las empodera, pero a la vez que las debilita. Y esto se reproduce al menos también en el siguiente capítulo, y como me quedan 5 minutos, que es el capítulo 5 de desigualdades de género en trayectorias laborales en los sectores TIC de la ciudad de Buenos Aires, y ahí también es preciosa la aproximación a los datos de la encuesta demográfica retrospectiva de Cava del año 2019, que permite también ampliar este marco y complementan las investigadoras con abordajes cualitativos. Ahí también se ve claramente cómo la exigencia de un mayor nivel educativo en las mujeres no garantiza, algo que ustedes dirán, bueno, pero esto ya hace muchos años que sabemos, vis a vis la teoría del capital humano, que América Latina siempre fue el componente contrafáctico de este supuesto histórico, pero claramente no les representa un mejor posicionamiento luego en términos de sus trayectorias laborales. Sin embargo, y ahí respecto a la tensión entre software y programación, ellas mismas identifican diferencias. Y ahí me parece que también es importante recuperar algunas de las figuras nuevas que surgen también luego del proceso del Me Too, como los acantilados de cristal, que es esta figura que llama a que las mujeres son convocadas en puestos de decisión o en puestos jerárquicos en momentos de que hay muy pocas probabilidades que lleguen a buen puerto en su gestión. Se las convoca y ese acantilado con un empujoncito caen. Pero hay otras dos figuras que aplican muy claramente en ese capítulo, pero también en el capítulo octavo de Claudia e Iris, que son los techos de cemento y las paredes de cristal. Los techos de cemento tienen que ver con este impedimento de estructuras mucho más masculinas, pero también son las autoimposiciones que las mujeres se ponen. Las mujeres no creen que pueden llegar en esa trayectoria. En los estudios de cuidado lo tenemos clarísimo, porque el impacto de las responsabilidades de cuidados, al no estar distribuidas equitativamente entre los integrantes de un hogar, les van a impactar en sus propias trayectorias, tanto educativas como laborales. Sin embargo, ese no es el argumento que sale en el primer lugar, sino que el argumento que sale y lo que recogen estos textos tiene que ver más con estas autoimposiciones respecto a que no voy a poder lograrlo, no tengo suficientes credenciales, a pesar de tener mayor nivel educativo, y esto va a conjugar. Y la última figura, y prometo que voy terminando,
tiene que ver también con las paredes de cristal, que es una de las últimas figuras que se ha desarrollado en la literatura, que es que las mujeres quedan todas atrapadas, aprisionadas en determinados sectores de un ámbito productivo, de una estructura empresarial, pero también lo podemos aplicar dentro del sector educación. Y me parece que ahí también el libro y las investigaciones que se funda este libro con esa calidad en la cual y rigurosidad en el trabajo, nos da muchas pautas y muchas puntas interpretativas para discutir, como se dijo aquí, lo decía Paola también, en qué contextos los currículos, pero siempre que estos currículos no sean a costa de la equidad de género. Yo agregaría la lectura que tenemos que hacer de los currículos también tiene que ver con una mirada de ruptura de la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. En la medida de que sí, no pueden visibilizar la sobrecarga de cuidados, porque claramente no conciliamos el feminismo, desde ciertos sectores del feminismo cuestionamos muchísimo el concepto de conciliación trabajo-familia, que es la base de la legislación laboral de los años 70. Son dos ámbitos irreconciliables. En tal caso, podemos articularlos mejor y peor en tanto haya infraestructura, dispositivos de tiempo, que como tenemos en América Latina, solamente son para mujeres, muy pocos para varones, y en los casos que hay licencias más extendidas para varones, se deben poner obligatorios porque los varones no las ponen, no las toman porque precisamente les implica, y ahí hay muchísima literatura que no viene al caso, pero también los mecanismos de asignaciones. Hemos llegado en un momento que significa mecanismos de transferencias, en un momento de enorme consolidación, ya en los 90 veíamos que la focalización había llegado para quedarse y de la mano de todos los programas, que no es el objetivo del libro, pero que los programas también salen, sobre todo en el capítulo 4 respecto a la formación técnica, y ahí muchos y muchas seguramente fueron destinatarios o del Progresar o del Fines, y esto también juega un papel allí, pero también quedamos muy enamorados de esas prácticas, no yo personalmente, pero las burocracias asistenciales se basan en las transferencias. Y eso también ha cambiado ciertas prácticas. Si se pregunta a una familia, va a preferir una transferencia monetaria antes que una infraestructura de cuidado en lo que no queremos llamar más guardería, sino un centro de cuidado infantil. Esa posibilidad, y eso lo vemos también desde la reglamentación del artículo 179, que es un valor para las familias cuando eso implica una rematernalización. Entonces, me parece que esto también es importante traerlo en el debate. Está en el sustento del libro, pero quizás nos permita pensar en esa lógica de incidencia, cómo repensar esta enseñanza, este currículo, pero también estas trayectorias laborales. Y nuevamente felicitar a todo el equipo por el gran trabajo. Bueno, muchas gracias. Ahora nada más les voy a decir antes de darle la voz a Verónica que a la salida hay un vinito, así que no se vayan tan apurados o apuradas, porque vamos a brindar antes de retirarnos. Bueno, me toca cerrar. Le doy la palabra a Verónica Vero. Milenar para las que no la conocen. Sí, mejor decirlo ahora, ¿no? No después. Después diremos otras cosas. Pero bueno, me toca cerrar este lujosísimo panel, no sin antes agradecer a los panelistas. Gracias, Paola, que estás del otro lado, pero también a todos los todos y todas presentes, queridísimos y queridísimas colegas. También compañeros, compañeras de trabajo, de la gestión también que están acá muy presentes, y la miro a Ana Rapoport, que sin el enorme acompañamiento también no hubiese sido posible toda la investigación. Así que gracias por toda esta compañía que estamos sintiendo, que es una alegría cerrar un libro, presentarlo, es una alegría y nos sentimos muy acompañados, acompañadas. Así que gracias. Yo pensé, para cerrar, la pregunta, ¿por qué leer este libro? Así que si no los convencieron antes, espero que en estos 2 minutos lo logre. ¿Por qué leer este libro? Yo creo que este libro se dijo mucho que es un libro sobre género, pero es un libro, y quiero volver a las fuentes, a nuestros orígenes, es un libro que está preguntándose sobre la formación para el trabajo, ahora interpelada desde el género, pero es un libro que se pregunta sobre la formación para el trabajo, que en sí misma ya es muy interpelada por todos los debates del momento, vinculados a las agendas de los mercados de trabajo actuales, lo que se llama el futuro del trabajo, la revolución tecnológica, la precarización, la exclusión. Siempre la formación
para el trabajo está en la agenda de la solución, está en la agenda de lo que se interpela. Y me parece que este libro, desde la mano de la interpelación de género, trae otra vez al centro de la escena esto. ¿Qué es? ¿Qué entendemos por formación para el trabajo? ¿Cómo está en la actualidad? ¿Qué podemos decir? ¿Qué hay de novedad? Y me parece que el libro trae algo vinculado a eso, los efectos de la pandemia, nuevos modos de articulación entre distintos niveles educativos, todo eso, bueno, tamizado desde un punto de vista de género, pero el género pensando lo actual, lo contemporáneo y los desafíos y tensiones que supone un cambio tremendo de época, incluso en los dispositivos institucionales desde el cual se hace la formación para el trabajo, porque pensaba en nuestro capítulo sobre tecnologías, que son formaciones muchas veces virtuales, las game jams, que también son dispositivos tecnológicos y que paradójicamente aparecía algo valioso desde el punto de vista de género, porque las mujeres pueden hacer estos cursos mientras cuidan, dispositivos tecnológicos que están ahora, ¿no? En la actualidad, desafiando, poniendo a discutir nuevamente, bueno, interpelando nuevamente la investigación. Y eso me parecía como un segundo punto interesante y las articulaciones entre los niveles, ¿no? Entre formaciones profesionales, la educación no formal, las carreras universitarias, la educación que no es universitaria en relación a las universidades, la escuela técnica, en esa articulación. Por otro lado, como tercer punto, ¿por qué leer este libro? Me parece que es interesante que lo hayan traído como un libro que puede servir a tesistas, en talleres de tesis, para pensar metodologías diferentes. Y me parece también como un aporte a quienes investiguen formación para el trabajo, cómo pensarlo desde el género, desde ese recorrido bibliográfico que fuimos haciéndolo, les diría, con prueba y error, ¿no? ¿Qué de la literatura feminista, la literatura de género nos servía como caja conceptual de herramientas para poder precisar nuestro enfoque metodológico, epistemológico cuando íbamos a campo? No es fácil, no hay tanto desarrollo sobre género y formación para el trabajo, lo tuvimos que hurgar mucho y me parece que el aporte tan de la introducción y del resto de los libros en un sentido de diversidad de metodologías, pero también de una configuración conceptual, teórica, epistemológica para abordar esto desde el género. Y como cuarto punto, una mirada sobre la agenda de género y qué tenemos hasta acá. Me parece que este libro, por ahí me pongo un poco nostalgiosa, lo escribimos en un momento donde había un gran avance, era un momento de bisagra también en términos regionales, se veía avance en todos los países. Y ahora yo diría que es un libro que permite sistematizar esos logros, los permite, ¿no?, visualizar qué logros tenemos, qué tipo de acumulación, pero para defender eso logrado, ¿no? Y para, ahora que se ve tan amenazado, para decir, esto que costó muchísimo, bueno, hay que mantenerlo y queda mucho por delante, por supuesto, también el libro lo marca, pero hay mucho acumulado que es necesario resguardar. Cierro nada más con la idea de que el libro piensa políticas, piensa dispositivos, instituciones, pero piensa también biografías. Biografías con todo lo que sucede en esa biografía vinculado al género, mujeres, varones, en esas relaciones sociales, principalmente puesto el foco en sectores muy masculinizados y todas las experiencias que involucran a esas mujeres que deciden estudiar y formarse en esos sectores. También formas de la resistencia, redes de comunidad que se ven, se visualizan permanentemente en nuestros sectores, pero también modos del sufrimiento. Y aparece lo emocional, aparece esta idea de modos del sufrir vinculados a estos espacios, que también como una apuesta a pensar y pensar cómo resistirlos, revertirlos, subvertirlos. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí presentes con nosotras y nosotras y los invitamos a ese vinito que promete. Gracias.